Servicio informativo Notihoy. Debate y expresión con la noticia como debe ser. Como debe ser. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 8:00 con 8 minutos. El día de ayer, la ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Viana Maynó, declaró en emergencia institucional a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por los ataques informáticos que sufrió en días pasados. La ministra anunció varias medidas de emergencia y seguridad, decía ella, para proteger los datos de los clientes y del Estado. Habla de la creación de una suerte de gerencia nacional de ciberseguridad, entre otros aspectos que los vamos a analizar con nuestros invitados. Ya está con nosotros el doctor Juan Carlos Solines. Él es un abogado experto en tecnología de telecomunicaciones y propiedad intelectual. Y también nos acompaña el doctor Diego Beltrán, es experto en ciberseguridad y protección de datos personales y miembro de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos Personales. Doctor Solines, un gusto tenerle con nosotros. Iniciamos con usted. Bienvenido, buenos días. ¿Cabe esta declaratoria, estos momentos críticos para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? Bienvenido, buen día. Buenos días, Carmen. Un saludo a toda la audiencia de Radio Centro. Efectivamente, creo que cabe y es pertinente la declaratoria de emergencia en tanto en cuanto se está enfrentando un problema grave de interceptación, filtración de datos. No sabemos todavía de qué magnitud. Desde el Ministerio de Salud ha habido, declaraciones minimizando el tema de la filtración de las bases de datos de las personas. Se dijo que todo estaba controlado, ¿no? Sí, a pruebas COVID. No sabemos exactamente cuál es, la magnitud o la gravedad, pero me parece pertinente la declaratoria de emergencia porque el país, no solamente la CNT, el país requiere tomar cartas en el asunto respecto a la ciberseguridad. Debemos entender que, Carmen, que la ciberseguridad no es un tema que atañe al encargado de ese aspecto en CNT o en Petroecuador o en la Presidencia de la República. La ciberseguridad debe ser una política pública que inclusive involucre a los ciudadanos. Es decir, debería incorporarse al pensum curricular de estudios de las escuelas y colegios el tema de ciberseguridad, porque si es que la ciudadanía no está también consciente de los riesgos que implican el uso de las tecnologías de la información y comunicación y a los riesgos a los que está expuesto, el ciudadano puede ser una fuente de debilidad, digamos, de los esquemas de ciberseguridad de un Estado, porque se pueden dejar ventanas abiertas. Los funcionarios de alto, mediano rango pueden dejar abiertas ventanas a través de las cuales hackers o infiltraciones se pueden producir, ¿no? Entonces, yo creo que esto debe abordárselo de una manera integral, de una manera holística, en el sentido de qué aspectos implica una política pública de ciberseguridad que evidentemente empieza por el Estado, pero que tiene que llegar definitivamente a los ciudadanos. Justamente hace un momento analizábamos lo ocurrido con el Ministerio de Salud Pública y la filtración de datos personales de varios ciudadanos en el portal que se anunció, en esta plataforma que anunció el Ministerio de Salud Pública. Abogado Beltrán, siempre nos ha llamado la atención que en una sociedad del siglo XXI digitalizada completamente, las instituciones ahora dependen de la tecnología, no se cuente con esta política de ciberseguridad que aludía el doctor Solines. ¿Qué repercusiones tiene esto? ¿Las estamos viviendo ahora? ¿Las vivimos antes? ¿Qué acciones deberían adoptarse emergentemente frente al escenario? Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días con todos. Efectivamente, yo creo que estamos absolutamente tarde a la adopción de cualquier tipo de medida que nos permita responder de una manera adecuada. No se diga prevenir, estamos realmente fuera de tiempo para prevenir este tipo de situaciones y los ejemplos pues, prácticos están a la mano. Sin embargo,
sí tenemos que hacer, digamos, redoblar los esfuerzos en este momento para tratar de, a medida que, digamos, el nuevo gobierno se instala y empieza a funcionar de una manera mucho más ágil, superados estos primeros meses de adaptación, creo que sí es fundamental darle una prioridad a este tema. Sin duda, la declaratoria de emergencia digamos, de CENTE es una respuesta adecuada, pero uno tiene que preguntarse siempre, ¿para qué? ¿Para qué se hace la declaratoria de emergencia? Si es que es meramente para poder hacer, y como muchos de nosotros conocemos, para poder hacer un régimen de contratación expedita para poder responder a la situación, o es para hacer realmente un levantamiento de los procesos integral a fin de rectificar todo lo que esté mal dentro de la institución, y sobre todo tener presente que la declaratoria de emergencia, digamos, sectorizada, como es la de uno de los ministerios o una de las entidades, como es en este caso CNT, realmente puede no responder de manera adecuada a todas las necesidades frente a este tipo de ataques. Lo hemos conversado, me parece que en algunas ocasiones, la interrelación y la interdependencia de los sistemas lamentablemente hace que una vulnerabilidad en un solo sector automáticamente se vuelva transversal y afecta a distintos sectores. Y de esa forma, y un poquito para abordar también tu pregunta, Carmen, sobre la creación de esta gerencia de ciberseguridad, la verdad es que a mí no me quedó muy claro si es que la misma estaría establecida solamente dentro de CNT, porque una gerencia es parte de una empresa, evidentemente, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, y por lo tanto vamos a crear meramente una figura dentro de una institución, cuando esta debería ser un tema absolutamente transversal a lo largo y ancho del gobierno y de los sectores públicos que se brindan, digamos, de los servicios públicos que se brindan desde el Estado. Existen países, y no son pocos, que no solamente han transversalizado el tema de la seguridad cibernética en todos los estamentos del gobierno, sino que incluso han designado embajadores, digamos, de tecnología, embajadores de ciberseguridad, con el fin de fortalecer la cooperación internacional en la medida en la que los ataques cibernéticos de esta naturaleza muy rara vez son domésticos o locales, ¿no? A menudo se realizan desde lugares transfronterizos, y eso puede dificultar enormemente la respuesta que se pueda tener ante este tipo de situaciones. Bien, doctor Solines, ¿por dónde empezar entonces? La ministra hablaba de otras medidas, hablaba, por ejemplo, dotar a CNT de un equipo de expertos en ciberseguridad, actualizar y modernizar, dice ella, el parque tecnológico institucional, proponer un proceso de cambio integral, para lo cual ella anunciaba, se ha contactado ya con la oficina especializada en esta materia de la Organización de Estados Americanos. ¿Sería un buen asesoramiento, doctor Solines? Bueno, yo creo que lo más importante, el anuncio que hizo las dos ministras, porque estuvo también la ministra de Gobierno presente, y me parece bien que haya estado ella, porque es un tema que va mucho más allá de telecomunicaciones y mucho más allá de tecnología, ¿no? Entonces me pareció pertinente que la ministra Alexandra Abel haya estado ahí. Pero decía, el anuncio más importante que me parece que hizo la ministra en relación a la declaratoria de emergencia es que va a haber ajustes legales. Y eso es fundamental, Carmen, porque parte del descalabro que está viviendo el país, no de ahora, sino desde antes. Recordemos que hace aproximadamente unos 2 años, este escándalo de Novastrat, que se filtraron también bases de datos de millones de ecuatorianos del registro civil, de alguna asociación gremial y de algunas otras instituciones, que provocó también el estupor en ese momento, y que en ese momento decíamos que había 2 elementos fundamentales. Uno, la aprobación de una ley de protección de datos que el Ecuador no tenía. Ya la tiene desde hace pocos meses, la tiene ya, entonces ya contamos con algo que el país reclamaba y el ordenamiento jurídico reclamaba desde hace muchos años. Y el segundo elemento que se recalcó en ese momento fue este impedimento legal que existe en el Código de Ingenios, en el artículo 146, para que las instituciones públicas puedan alojar bases de datos y sobre todo datos sensibles en nubes que no estén en territorio ecuatoriano. Esto ha sido, los países que han ido avanzando en temas de ciberseguridad han hecho ajustes a su legislación y regulación para que las entidades públicas puedan alojar sus datos en nubes que brinden las seguridades, porque el tema de la seguridad no se trata de que vengan expertos y nos digan lo que ya se sabe.
Hay estándares internacionales para cada uno de los tipos de datos. Por ejemplo, para datos de salud sensibles, por ejemplo, atendiendo al caso del Ministerio de Salud, el HIPPA es el estándar que debe cumplir la nube, quien ofrezca servicios de nube, para alojar servicios de datos sensibles médicos y clínicos de las personas. Entonces, aquí lo que hay que preguntar es no si está en territorio ecuatoriano o está en territorio extranjero, ¿no? Eso es una ridiculez con los conceptos arcaicos de soberanía. Aquí lo que hay que preguntar es si es que la nube tiene los estándares internacionales para la protección de datos específicos. Hay otro tipo de datos que tienen otro tipo de estándares, ¿no? Pero refiriéndome solamente como ejemplo a uno solo. Entonces, los proveedores de nubes internacionales son muchos, pero hay los más grandes, ¿no? Llámese Amazon Web Services, llámese Oracle, llámese Microsoft. Pero resulta que el Ecuador, las instituciones públicas del Ecuador, no pueden alojar los datos y el artículo 146 del Código Ingenios es tan aprobado durante el correísmo, es tan absurdo que dice, en una parte, dice localización de datos. Cuando las entidades del sector público contraten los servicios de software u otros que impliquen la localización de datos, deberán hacerlo con proveedores que garanticen que los datos se encuentren localizados en centros de cómputo que cumplan los estándares internacionales. Los datos relacionados con la seguridad nacional y sectores estratégicos se deben encontrar en centros de cómputo ubicados en territorio nacional. Y lo paradójico de esto es que a continuación en el literal B dice, los datos de relevancia para el Estado que no se encuentren contenidos en el literal A, o sea que no sean de seguridad nacional, deben encontrarse en forma preferente en centros de cómputo ubicados en territorio ecuatoriano o en países con normas de protección de datos iguales o más exigentes que las establecidas en el Ecuador, cuando el Ecuador no tenía normas de protección de datos. O sea, ni siquiera no teníamos, y nosotros exigíamos que sea en países que tengan protección igual o mayor al Ecuador, cuando el Ecuador ni siquiera contaba con una ley. Estas son las absurdos legales que existen en la normativa ecuatoriana que tienen que ser corregidos urgentemente, de forma que el Ministerio de Salud o cualquier otra entidad pública contrate servicios de nube para alojar los datos personales en los servicios que cumplan los estándares internacionales que no necesitamos de expertos internacionales nos vengan a decir, porque ya están ahí, ya existen. Ahora bien, doctor Beltrán, el hackeo tiene muchos propósitos, ¿no? Alguien puede ingresar a alguna cuenta privada para obtener datos que está buscando, pero también, por ejemplo, dañar el sistema completo, como parecería ser el propósito ahora en CNT. Pero ¿eso de qué depende? De la finalidad del hecho delictivo. ¿Y hay otras posibilidades? Por supuesto que sí, Andrés. Justamente uno de los aspectos preocupantes, evidentemente, del ataque que se ha sufrido es, por una parte, la filtración de datos de carácter personal, que es relevante, pero a mí me preocupa sobremanera justamente la vulnerabilidad que demostraron los sistemas y la facilidad con la que se perpetró el ataque, ¿no? La finalidad, en última instancia, el mensaje que se ha difundido ha sido que se trata de un ataque de ransomware, como ya se ha discutido, digamos, en abundancia, que se trataría de, básicamente, codificar la información de manera tal que el propio titular de la misma, es decir, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, no la pueda utilizar de manera adecuada para prestar los servicios. Una suerte de secuestro de la información. Exacto, literalmente ransomware es eso, ¿no? Es un secuestro a cambio de un rescate de la información. Entonces, dentro de esta trinidad que siempre lo hemos conversado de la seguridad de la información, ¿no? Confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, el ransomware principalmente ataca a la disponibilidad de la misma. Es decir, en una primera instancia no se divulga la información ni se altera. Solamente se la vuelve inaccesible para quien realmente debería poder acceder a ella, con el objeto de solo devolverla una vez que se haya pagado valores sustanciales. No son rescates bajos los que se piden, y por lo general las experiencias de las empresas, incluso internacionales, han sido amargas cuando han aceptado el alarde, digámoslo así, de los atacantes, y al no pagar los valores correspondientes a esa información, o ha sido destruida o ha sido divulgada, ¿no? Afectando ahí sí la integridad y la confidencialidad de la información. En nuestro caso, la verdad es que me ha resultado un poquito preocupante que desde el Ministerio de Telecomunicaciones se minimizara el mensaje de ransomware, donde se decía, no, tienen que pagar estos valores para poder liberar la información, y simplemente se lo vio como un ataque común, ¿no? Bueno, es que eso es la portada por poco de todo ataque, cuando no es así, ¿no? Y lamentablemente la finalidad que los hackers, digamos, que persiguen, ¿no? Estas pirámides de
de ciberdelincuentes, que a menudo son, en este caso, ya estructuras criminales organizadas, puede ser tanto producir caos y realmente una destrucción, como cualquier vándalo, ¿no? En los sistemas informáticos de las entidades públicas o privadas, o puede efectivamente perseguir una finalidad, llamémosla así, lógica, ¿no? Yo te voy a devolver tu información una vez que tú la hayas pagado. El punto, digamos, de esta reflexión es que fuera de que se haya producido una vulneración que revelara datos de carácter personal, mi preocupación está en que se ha afectado múltiples sistemas, que no hay forma de saber la extensión, digamos, como se decía en la introducción por parte de Juan Carlos, la magnitud del daño y las medidas emergentes y seguramente adecuadas que se están adoptando en CNT. Me preocupa que estén solamente focalizadas en esta institución y van a caer como dominos, ¿no? Si es que hoy se protege CNT, mañana va a ser el SDI, luego va a ser la Agencia Nacional de Tránsito, luego va a ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto tiene que ser adoptado ya de una vez por todas como una política nacional, transversal y prioritaria. Juan Carlos, ¿será que llegamos a algún momento en que la información reservada sea muy poco posible mantenerla en esa condición? Es decir, que finalmente que todo el mundo sepa de todo el mundo y no haya esa posibilidad de la reserva, ¿o no? Hola Andrés, un saludo. Bueno, técnicamente, digamos, todo sistema de seguridad es potencialmente vulnerable, ¿no? Por eso es que los sistemas de seguridad y la encriptación se miden de acuerdo a bits y qué tan fuertes son esas seguridades, e incluso se restringe el uso de cierto tipo de seguridades a la ciudadanía o al usuario común, porque están, digamos, son privativas o están restringidas para usos de carácter de seguridad nacional o qué sé yo, ¿no? Entonces, pero potencialmente todas las seguridades son vulnerables. Por lo tanto, cuando hablamos de ciberseguridad, es un tema en constante actualización, siempre hay nuevos tipos y formatos de ataques, nuevos tipos y formatos de virus y de intrusiones. Entonces, es un tema permanente. Por eso es que me refería a que se requiere una política integral respecto a ciberseguridad. En la actualidad tenemos políticas aisladas, ¿no? El Ministerio de Defensa, no sé cuál sea el punto de avance, pero tiene una política de ciberguerra que inclusive contaba con presupuesto, pero es solamente una parte de la ciberseguridad, la ciberguerra, y esto debe ser abordado de una manera mucho más integral. Sobre todo ahora que la pandemia demostró que la sociedad en su conjunto depende en altísimo grado de la tecnología. Comercio electrónico. El comercio electrónico hoy en día, que inclusive de manera informal se está ejecutando, algunos casos con buenas prácticas, en otros casos con no tan buenas prácticas, también tiene o recopila una cantidad de datos personales que no están siendo en este momento regulados ni tienen ninguna garantía de que no se filtren. Datos de consumo de los consumidores, ¿no? Preferencias. Entonces, básicamente el mundo de hoy se mueve en base a la recopilación de datos, que muchas veces ni siquiera nos enteramos que están siendo recopilados. Y todos esos datos a nivel privado, a nivel público, a nivel inclusive casero, están expuestos, ¿no? Están expuestos. El robo de identidad, por ejemplo, es uno de los riesgos a los que está expuesto el usuario permanentemente. Entonces, la política de ciberseguridad tiene que ser una política conjunta que nos permita a todos, en todos los niveles, saber cuáles son nuestros niveles de responsabilidad, ¿no? Es decir, ¿qué nos compete? Porque no se trata solamente de culpar al Estado, no se trata de decir, la CNT, qué ineptos, que no pudieron proteger los datos personales de la gente, ¿no? O del Ministerio de Salud, ¿no? Sino se trata de saber por qué se dio esa filtración, y muchas veces puede ser por la intervención incluso de los usuarios de los sistemas, ¿no? Porque si es que, por ejemplo, hablamos de gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto lo que hace es reforzar los esquemas de acceso de los ciudadanos a las instancias de gobierno, a los sitios web y a la información. Entonces, por lo tanto, tiene que haber canales de acceso a la información para el ciudadano. Si el ciudadano no sabe utilizar correctamente, el ciudadano puede ser el mecanismo a través del cual un hacker o el crimen organizado acceda a sistemas con otros fines, ¿no? Con fines criminales. Entonces, es todo un tema complejo que hay que analizar cuáles son los distintos grados de responsabilidad, de
y de participación que tienen todos los actores sociales en el contexto de la ciberseguridad. 8:27, nos queda un minutito para concluir, doctor Beltrán. Mientras se emite la política pública, mientras se adoptan las acciones, la ministra hablaba también de una auditoría externa para saber qué pasa en el CNT. Creo que conocen varios expertos qué pasa. Pero hasta tanto, ¿qué se debe hacer para evitar este problema que incide y repercute en todos los ciudadanos? Yo creo que existe, como no, Carmen, gracias. Yo creo que existe una responsabilidad inmediata de todos los niveles de gobierno, justamente Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, en fin, no hay institución pública o empresa de servicios públicos que no esté en este momento o no debe estar en estado de alerta máxima. Precisamente por la transversalización de estos servicios, lamentablemente no hay forma de saber si es que todos y cada uno de los estamentos del gobierno han sido afectados. Entonces, realmente en este momento una medida emergente sería realmente entrar a hacer un examen y una evaluación, y esto lo pueden hacer los equipos de tecnologías de la información propios de cada entidad, ¿no? De manera tal que se pueda dividir los esfuerzos y poder, al menos prima facie, tratar de determinar si es que ha habido algún tipo de afectación a sus sistemas. Y mientras vienen las soluciones un poquito más integrales, al menos tener claro el panorama y saber qué sistemas han sido comprometidos o no. De manera tal que no solamente se divulgan información, digamos, datos de carácter personal, sino que no se revelen, por ejemplo, planes de combate contra el crimen organizado que tenga el Ministerio de Gobierno, estrategias de seguridad externa que mantenga el Ministerio de Defensa. En fin, creo que ustedes más o menos pueden ver por dónde va la cosa. El asunto es que todas estas medidas tardías, como hemos concordado que son, tienen que adoptarse de una manera lo más pronto posible, pero inmediatamente tiene que haber procesos de concienciación desde los más altos niveles ministeriales hasta los niveles operativos, a fin de que todos manejen información de una manera adecuada y sobre todo todas y cada una de las instituciones del Estado, incluso gobiernos autónomos descentralizados, municipios y demás, empiecen a hacer una revisión integral de sus procesos para que no sean las víctimas del día de mañana. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, doctor Juan Carlos Solines. Gracias por haber estado con nosotros. Doctor Diego Beltrán, muy gentil por habernos acompañado.